Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Como siempre espero que se encuentren de maravilla y que estén listos para un vídeo lleno de sorpresas. Hoy amigos tenemos un tema que estoy seguro va a encender el debate y despertar la curiosidad de muchos. ¿Están listos? Prepárense porque vamos a hablar de Kerem y Hande. Sí, nuestros amados Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, sino que vamos a sumergirnos en un tema muy jugoso, al rojo vivo. Fotos íntimas en la playa como nunca antes. Sí, así como lo escuchan. Vamos a analizar imágenes que, por lo que hemos visto, han generado muchísima conversación, especulación y, seamos honestos, mucha expectación. Como saben, a mí me encanta mantenerlos al día con todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, y más si se trata de dos personas que sinceramente nos han regalado momentos tan icónicos en la pantalla. Y bueno, la vida real siempre es un misterio, o al menos hasta que lo analizamos juntos aquí. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle de estas fotos, de estas situaciones, y a echar un vistazo al contexto completo, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya son viejos lobos de mar de este canal, por favor, suscríbanse. Suscríbanse. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo. De verdad, es la mejor forma de estar conectados y no perderse nada. Y como siempre, agradecerles de antemano por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad increíble. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al tema principal. Bien, ¿de qué estamos hablando exactamente? Estamos hablando de fotos que han estado circulando por internet, y que muestran a Kerem Bürsin y Hande Erçel en un ambiente muy particular. Un ambiente relajado, un ambiente playero, un ambiente que, en resumen, nos da una visión diferente de ellos. Y por diferente quiero decir, mucho más personal. Estas fotos, como ya habrán imaginado, fueron tomadas en la playa. Y no cualquier playa, sino una playa donde aparentemente la intimidad y la espontaneidad eran la orden del día. Vemos a Kerem y Hande en situaciones que podríamos decir son bastante cotidianas, pero a la vez muy especiales. Están riendo, jugando, abrazándose, compartiendo, momentos que hasta ahora solo habíamos visto en la ficción, en sus series y películas. La primera pregunta que me viene a la mente es ¿por qué ahora? ¿Por qué estas fotos? ¿Qué las hace tan especiales? ¿Qué nos dicen realmente? Y es que, seamos sinceros, no es la primera vez que vemos fotos de famosos en la playa. Pero estas fotos tienen algo diferente. Tienen una energía, una química, una conexión que salta a la vista. Y eso, amigos, es lo que las hace tan interesantes. Analicemos un poco más a fondo. En las fotos vemos a Kerem y Hande en trajes de baño, disfrutando del sol, del mar, de la compañía del otro. Hay imágenes donde se les ve caminando por la orilla, charlando animadamente. Otras donde se están riendo a carcajadas, compartiendo una toalla, o incluso jugando en el agua. Lo que más llama la atención, y lo que probablemente ha generado más debate, es la cercanía física entre ellos. Hay abrazos, caricias, miradas cómplices, gestos que hablan por sí solos. Gestos que sugieren una conexión mucho más allá de la amistad o la camaradería. ¿Es amor? ¿Es algo más? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y como siempre, cada uno de nosotros tiene su propia respuesta. Recordemos que Kerem y Hande, a pesar de ser figuras públicas, tienen derecho a su privacidad. No sabemos qué tipo de relación tienen, ni por qué estas fotos han salido a la luz. Tal vez fueron tomadas por algún paparazzi, tal vez fueron compartidas por ellos mismos. Eso, sinceramente, escapa de nuestro control. Lo importante es analizarlas desde una perspectiva respetuosa, sin juzgar, sin especular en exceso. Lo que sí podemos hacer es analizar el lenguaje corporal. Y aquí, amigos, es donde la cosa se pone interesante. El lenguaje corporal es el lenguaje silencioso que revela mucho más de lo que las palabras pueden expresar. En estas fotos, el lenguaje corporal de Kerem y Hande es elocuente. Sus posturas, sus gestos, sus miradas, todo apunta a una conexión profunda, a una complicidad que va más allá de lo superficial. Veamos, por ejemplo, la forma en que se tocan.
Las manos entrelazadas, los roces casuales, los abrazos espontáneos, todo eso habla de una confianza y una intimidad que no se improvisan. Y no nos olvidemos de las miradas. Esas miradas que se cruzan, que se prolongan, que dicen más que 1000 palabras. Miradas que sugieren interés, atracción, cariño. ¿Y ustedes qué opinan? Es importante recordar también que Kerem Bürsin y Hande Erçel son actores. Han trabajado juntos, han compartido proyectos, y eso obviamente crea un vínculo especial. Pero eso no significa necesariamente que exista una relación sentimental. La química en pantalla, la complicidad profesional, pueden ser muy fuertes, pero no siempre se traducen en amor fuera de la pantalla. Sin embargo, en este caso, la cosa parece diferente. La energía que transmiten en estas fotos es palpable. Es como si estuvieran en su propio mundo, ajenos a las miradas ajenas a las cámaras. Se les ve relajados, felices, disfrutando el momento. Y eso, amigos, es lo más valioso que podemos ver. Por supuesto, las redes sociales han explotado con estas fotos. Han circulado por todas partes generando todo tipo de comentarios, reacciones, desde el entusiasmo y la admiración, hasta la especulación y el morbo. Y es que, seamos honestos, los romances de las celebridades siempre han sido un tema de interés público. Nos encanta saber qué pasa en la vida de nuestros ídolos, ¿verdad? En este caso, la situación es aún más especial, ya que Kerem y Hande son dos personas muy queridas por el público. Su trabajo, su talento, su carisma, los han convertido en estrellas internacionales. Y por supuesto, su supuesta relación sentimental ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. Desde luego, no podemos olvidar que en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Podemos especular, podemos analizar, podemos interpretar, pero la verdad, a veces, escapa a nuestro entendimiento. Lo importante es respetar la privacidad de Kerem y Hande y no caer en la obsesión ni en el acoso. En este vídeo mi objetivo no es juzgar, ni sentenciar, ni crear falsas expectativas. Mi objetivo es analizar las fotos, desde una perspectiva respetuosa y objetiva, y compartir mis impresiones con ustedes. Y por supuesto invitarles a que ustedes también compartan sus opiniones, sus teorías, sus sentimientos, en los comentarios. ¿Qué significan estas fotos para ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande son algo más que amigos? ¿Qué les transmiten estas imágenes? Me encantaría saber qué piensan, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. La conversación está abierta. Ahora bien, volviendo a las fotos. ¿Qué más podemos decir sobre ellas? Pues bien, la calidad de las imágenes es bastante buena. Parece que fueron tomadas con una cámara profesional, lo que sugiere que tal vez fueron tomadas por alguien cercano a ellos. O por el contrario, por un profesional con el equipo adecuado para hacer un buen trabajo. El entorno es idílico. La playa, el sol, el mar, todo crea una atmósfera relajante y romántica, perfecta para disfrutar de la compañía del otro. Los colores, la luz, todo contribuye a crear un ambiente de felicidad y bienestar. Y eso, amigos, se transmite en las fotos. La forma en que se visten también es interesante. Van con ropa informal, cómoda, como si quisieran pasar desapercibidos, o al menos, no llamar demasiado la atención. Pero al mismo tiempo lucen elegantes, atractivos, como siempre. En definitiva, estas fotos son un tesoro. Un tesoro que nos permite vislumbrar un poco más de cerca la vida de Kerem y Hande. Un tesoro que nos invita a reflexionar sobre el amor, la amistad, la intimidad y sobre la importancia de disfrutar cada momento, cada instante, cada encuentro. ¿Y cuál es la conclusión? Pues bien, la conclusión es que estas fotos nos han dado mucho que pensar, que hablar, que analizar. Nos han recordado que incluso las personas famosas tienen derecho a su privacidad, a su intimidad y a disfrutar de la vida. Nos han demostrado que la conexión entre Kerem y Hande es innegable. Que la química, la complicidad, la energía, están ahí presentes. Y nos han dejado con la gran pregunta, ¿qué hay realmente entre ellos? La respuesta, amigos, solo la saben ellos. Pero lo que sí podemos hacer es seguir admirando su trabajo, su talento, su carisma, y seguir disfrutando de sus momentos juntos, ya sea en la pantalla, o como en este caso, en la vida real. Así que una vez más, quiero agradecerles por estar aquí, por ver este vídeo, por compartir sus opiniones, por ser parte de esta comunidad. Espero que este análisis les haya gustado,
que les haya entretenido y que les haya dejado pensando. Recuerden, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les encanten Kerem y Ande. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para seguir creando contenido como este. Y como siempre, los espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. Un abrazo enorme. Y recuerden siempre, vivir intensamente.